días. Vamos a comenzar la conferencia de hoy, aunque hemos tenido que dejar gente fuera, pero bueno, la afluencia de compañeros que me han ido a ver a Alberto es impresionante. Bueno, Alberto y Antonio. Pueden venir todos. Estamos por su convocatoria. Bueno, la conferencia de hoy, como sabéis, es la tercera del ciclo Propuesta Económica de los Partidos Políticos, después de las pronunciadas por los representantes de Ciudadanos y del Partido Popular de los días anteriores. Este ciclo de conferencias organizado por la Facultad constituye un foro en el que los principales partidos que aspiran a gobernar España están exponiendo sus medidas socioeconómicas y debatiéndolas con la comunidad universitaria, en particular con nuestros estudiantes que están teniendo una participación muy activa, como se ve hoy claramente, ¿no? Además están teniendo la oportunidad de escuchar estas propuestas en vivo directamente con los que van a ser nuestros representantes en el Parlamento. Como se ha comentado en las jornadas anteriores, hay temas que nos ocupan como estudiosos de las ciencias económicas y empresariales y que al mismo tiempo nos preocupan como integrantes de una sociedad que se juega su porvenir en los próximos comicios. Así, en esta facultad nos preocupamos por cuestiones como el crecimiento de la economía española y la sostenibilidad de nuestro modelo productivo, las inversiones en educación y becas, el IVA de Basí, en sanidad, independencia y también la sostenibilidad de nuestro incipiente estado de bienestar. Nos preocupa la cifra de desempleo y el poder adquisitivo de los salarios, la denominada brecha social y la distribución de la renta, etc. De dicha preocupación surge este ciclo de conferencias para conocer el análisis que hacen los partidos acerca de la situación socioeconómica y sobre todo sus propuestas para mejorarla. En la sesión de hoy contamos con dos representantes de la fuerza política Izquierda Unida, a los que le agradecemos muy sinceramente que hayan encontrado un hueco para venir a nuestra facultad. Los dos representantes, por acceso nuevamente, son Alberto Garzón, diputado en el Congreso y candidato a la presidencia del Gobierno de España, y Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida de Andalucía y diputado del Parlamento de Andalucía. En primer lugar intervendrá Antonio Maillo durante 10 minutos aproximadamente y en segundo lugar Alberto Garzón durante 20-25 minutos. Finalmente se abrirá un turno para que podáis formular preguntas a nuestro invitado. Y bueno, me toca presentarlo. Antonio Maillo nació en Lucena en 1966. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, por lo que además del inglés y el italiano domina el latín y el griego clásico, lengua de las que más ha sido profesor de enseñanza secundaria. Y además de ello, uno de sus divertimentos, uno de sus hobbies, además del fútbol, ¿no?, es traducir a Platón. Bien. Durante su etapa universitaria, voy a destacar en ambos invitados de etapa universitaria, fue un activo participante en el movimiento estudiantil, siendo delegado de la facultad y máximo responsable del Consejo de Alumnos, el equivalente a nuestra Delegación General de Alumnos. Ha sido concejal de Izquierda Unida en San Luis de Barrameda y Aracena durante el tiempo en el que estuvo destinado allí como profesor, y tras el acuerdo de gobierno entre PSOE y Izquierda Unida en 2012 fue director general de Administración Local de la Junta de Andalucía. Actualmente es coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y es portavoz de esta formación en el Parlamento de Andalucía. Por otra parte, Alberto Garzón, nuestro segundo invitado, nació en Logroño en 1985. Ayer lo tuve que mirar un par de veces, pero no estaba seguro de esa fecha. O sea, que 30 años. Nació en Logroño, como decía, aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Sevilla y sobre todo en Málaga. Inició los estudios de licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Málaga, pero al año siguiente se cambió a Económicas. Una vez terminada la licenciatura, realizó el máster en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Durante su etapa universitaria colaboró en la fundación de la Asociación Estudiantes por una Economía Crítica, asociación que también participó, subrayo, en las elecciones estudiantiles en la Universidad de Málaga. Fue investigador en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en esta faceta ha publicado varios libros con títulos tan sugerentes como Están en peligro las pensiones públicas, junto con los autores Vicente Navarro y Juan Torres, que también estuvo aquí Juan Torres hace un par de años, también con mucho éxito en ese momento. Otros libros publicados por Alberto son Hay alternativas, no con interrogaciones sino afirmativos, hay alternativas, La gran estafa, otro libro, y La tercera república. En las elecciones generales de 2011 fue elegido diputado de Izquierda Unida por Málaga, siendo el diputado más joven de la legislatura.
y finalmente en febrero de este año ha sido elegido mediante primarias candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno para las elecciones generales de 2015. Bien, esa es la semblanza breve de nuestros dos invitados. Y sin más demora, pues cedo la palabra a Antonio Maillo, que era la primera intervención. Gracias. Muchas gracias, decano. Veo que un decano reciente es siempre un decano muy querido. Así que te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, porque hay algo que creo que es fundamental cuando uno asume cualquier reto, sea el decanato de una facultad como la de Económicas, tan importante en el campus de Granada, como cualquier otra, que es la pasión. La pasión y la convicción. Esos son dos principios que desde nuestro punto de vista son vectores claves cuando alguien asume un reto, cualquiera que sea, y todos son muy importantes en la vida. La pasión, por luchar por aquello en lo que creemos, y la convicción, porque al fin y al cabo la fuerza que nos mueve, en un contexto además con un mensaje alternativo como planteamos nosotros también, y sin lugar a dudas en el modelo económico, pues supone una fuerza motórica sin la cual no es posible desarrollar una labor política de largo recorrido. Sobre todo porque los que somos ciudadanos comprometidos políticamente y, como bien decía vuestro decano, gente que hemos estado, en mi caso, pues 22 años en un instituto de educación secundaria, donde he sido director muchos años, en estancias profesionales extranjeros, en la pasión de la docencia, y ahora la trasladamos a la pasión de la política. Que no es menor, porque yo creo que en este marco en el que nos movemos, de nueva etapa política, de nuevo ciclo, creo que si algo hay que incorporar como base fundamental del ejercicio del compromiso político es su dimensión ética y el compromiso desde la vinculación ciudadana. No perderla, sino desde el compromiso de los que somos enseñantes, somos industriales, comerciantes, economistas, abogados, etcétera, y desde esa visión, o estudiantes en vuestro caso, el compromiso político. Voy a ser breve, pero voy a plantear algunas reflexiones que me gustaría aportar en un acto que nos gustaría que fuera un acto muy interactivo, es decir, que haya mucha participación y, por tanto, que al fin y al cabo las intervenciones de Alberto y yo sean comedidas para que después se invite a una reflexión colectiva de la que podemos sacar muchas conclusiones. Yo sí les quiero decir que hoy, precisamente, es un día además muy sintomático. Ha dado la casualidad de que en mitad de una reflexión sobre programas y proyectos económicos hay una noticia en Andalucía que sacude el mapa económico, que sacude la noticia con los salmón, que es la futura quiebra de Abengoa, si no se interviene. Una empresa que sabéis que ha sido el estandarte para el gobierno de la Junta de Andalucía durante muchísimos años, también el gobierno central, sobre la única empresa que estaba en el IBEX 35, como si eso fuera un elemento de meritorio extraordinario, una empresa que sin lugar a duda ha tenido una importancia estratégica en un sector como las renovables, de una profunda indefensión jurídica y también en su capacidad de internacionalización. Hoy, la sacudida que tiene esta empresa de casi 8.000 trabajadores en Andalucía, pero 29.000 en todo el mundo, es el síntoma de las debilidades de nuestra economía. Una economía que incluso en la estrategia de empresas se ha pasado en una visión profundamente especulativa. Una empresa que, por decirlo en tres coordenadas y por sintetizar mucho, pero me interesa para la reflexión política, se ha basado su crecimiento en un endeudamiento ante la banca, en una previsión normativa que se ha modificado, el 7% del biocombustible como expectativa de la Unión Europea a 2020, y en un contexto de inseguridad jurídica, la modificación de esa expectativa que también ha condicionado su desarrollo, y un supuesto de precio de petróleo que debería estar en torno a 200 euros y ahora está a 41. Si a eso le sumamos su vinculación al propio proceso de crecimiento especulativo en el Levante español, donde hicieron la otra inversión que le ha supuesto parte de las dificultades actuales vinculadas a las desaladoras, desde un supuesto también especulativo de aumento de necesidad de un recurso como el agua, vinculado al crecimiento sin control del turismo y de la construcción, pues ahí tenemos el estallido de una empresa que ha querido ser emblemática, pero que no es más que un gigante de barro y que refleja las debilidades estructurales de la economía andaluza. Las debilidades estructurales y las debilidades producto no de una maldición bíblica,
sino de una voluntad política que ha diseñado un modelo económico en el que nos encontramos ante una empresa de extraordinaria importancia en términos laborales y económicos, donde la administración pública reconoce su impotencia para poder afrontar una actuación de voluntad política. Es decir, el gobierno andaluz no tiene voluntad política para determinar el futuro de Abengoa, porque no tiene instrumentos para abordarlo. La única declaración que hace la presidenta Díaz es pedir a la banca privada que no dejen tirado a Abengoa. Ese es el papel que se ha ido construyendo en el modelo político que ha venido determinado por la crisis de la década pasada, en un contexto de debilitamiento de las administraciones públicas y en un abandono absoluto de la planificación democrática de la economía. Y a quien le suene lo de la planificación democrática de la economía algo extemporáneo, os tengo que decir, grosso modo, una reflexión genérica pero muy contundente para nosotros. La economía se planifica, y o lo planificamos todos, o la planificarán 3 o 4 en un despacho posiblemente de un presidente del club de fútbol. Es decir, no nos engañemos, porque en esta crisis en la que también se juega fraude del lenguaje, tenemos que reincorporar conceptos genuinos y rigurosos. Y en ese rigor del lenguaje, que no solo me reseñó las traducciones de Platón, sino también de otros autores mucho más atractivos que Platón, no es que para menor duda, es una de las reflexiones que quería hacer, porque ¿qué pasa con Abengoa? Con Abengoa pasa que, por ejemplo, el intento sistemático de los poderes financieros, de la gran empresa y de las formaciones políticas que les sirven, han intentado caricaturizar y criminalizar el intento de construcción de algo tan sensato en un sistema financiero como que haya un instrumento de carácter público dentro de ese sistema financiero. En Andalucía no tenemos una banca pública. Hace una semana fue el debate en el Parlamento sobre la proposición de ley que presentamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, una proposición de ley que reflejaba un modelo de banca pública que se había pactado el año pasado con el Partido Socialista. El Partido Socialista, que lo había firmado tal cual la semana pasada, junto con el Partido Popular y Ciudadanos, votaron en contra. Y el drama de Andalucía es que no hay ningún sistema financiero de carácter público que pudiera decidir, que pudiera establecer una planificación sosegada, rigurosa, de rescate de este sector, porque también se trata de rescatar a los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa. Y también se trata de impugnar todo un modelo empresarial que se ha sacralizado pero que no ha llevado a la ruina. Porque al mismo tiempo que esta empresa, y lo digo como síntoma no de algo individualizado sino genérico, al mismo tiempo que la empresa se endeudaba como única forma de crecimiento desde una perspectiva de previsión que sí tenían sustancialidad, pero en un carácter muy volátil de previsiones económicas, los altos directivos que han llevado a esa estrategia ruinosa tenían unos ingresos anuales que podían ser muy apetecibles por cada uno de vosotras seguramente, porque ganar al año 2,5 millones de euros o conforme se iba endeudando la empresa en el último año ganar 4,5 millones de euros al año era, aparte de un salario indecente, era un síntoma de lo que ha significado esa élite empresarial que ha llevado a la ruina a esta empresa. Y cuando la ha llevado y cuando se han detectado las debilidades de la misma, se ha llevado una indemnización de 11,5 millones de euros. Son los parámetros en los que se ha movido un modelo económico que tenemos que subvertir, que tenemos que erradicar y que nosotros desde una posición política clara, con la que se podrá compartir o no, si decimos sin ambigüedades, y los que sabéis y os identificáis con esta visión de la economía y de la política sabéis que no vamos a fallar. Y es que hay que introducir un nuevo modelo de desarrollo económico y de sistema financiero. Es más, para que haya credibilidad para un modelo económico en Andalucía, tiene que haber un instrumento financiero que le dé la credibilidad para posibilitar una capacidad de intervención de las administraciones públicas en esta economía. ¿Y hablamos de qué? De modelo productivo. Pero llevamos 30 años hablando de nuevo modelo productivo en Andalucía. Y cuando se afronta el debate de una banca pública necesaria, que no tenemos, pero que vosotros lo sabéis perfectamente, en nuestro país hubo banca pública, los que tenemos ya una cierta edad y éramos becarios, teníamos que tener una cuenta corriente en un banco público para recibir becas, por ejemplo, y gobernaba UCD, que era un gobierno de centro derecha. Los que defendemos que haya un instrumento financiero, queremos recuperar esos instrumentos para que la economía también sea participada de manera protagónica por las administraciones públicas de manera democrática.
¿Por qué? Porque frente a los que dicen que ese modelo no vale, lo que sí les podemos responder es que el que no nos vale es el que nos ha llevado a este modelo de fractura social, de deterioro, de creación de un modelo de precariedad en el trabajo y de indefensión absoluta de la gente que se incorpora al mercado laboral. Ese es el método, el modelo que desde luego, si algo constatamos, es que no funciona. Por eso las apreciaciones de esta Andalucía, que requiere de ese nuevo modelo productivo y de un modelo económico inédito porque hasta ahora no se ha utilizado, os planteamos tres ejes. Ese instrumento financiero que le dé credibilidad, con el ámbito competencial andaluz, que es verdad que está limitado, pero que sí se vería reforzado con la creación de una banca pública a nivel estatal, y que el ejemplo de Abengoa justifica no solo su existencia, sino la urgencia del mismo. Porque entonces un presidente del gobierno o un presidente de la Junta de Andalucía, el representante de la soberanía popular, no tendría que decir en una declaración ante una crisis de tal envergadura que lo único que espera es pedirle a los banqueros privados y a sus consejos de administración que ayuden a Abengoa. Sería capaz de intervenir, de decidir y por tanto satisfacer la demanda social y pública. Esa es la diferencia. Y en ese planteamiento de nuevo modelo productivo, tres reflexiones. Sector agroalimentario. Somos una potencia productiva, pero somos muy débiles en la distribución. Tenemos un modelo positivo en el sector agroalimentario, por ejemplo, ya que estamos en Granada, en La Vega con el espárrago. ¿Sí? Producimos, transformamos y distribuimos. Y sabéis que hay huetortajas y cooperativas que en una noche, en una madrugada que recogen el espárrago, lo transforman y en 4 días están en supermercados de Dinamarca o incluso en Canadá por vía aérea. Pero tenemos el otro modelo, el modelo de los productos del alcornoque de la Sierra de Cádiz o de Aracena que se transforman en Portugal, o los modelos del ajo de Montalbán, por decir otro ejemplo, que se transforma en Valencia, o ya el aceite que es la tragedia y el síntoma de nuestra debilidad. Un aceite que tiene el 85% de su producción a granel, que lo envasamos, pero que van a Italia principalmente, que lo etiquetan e incorporan el valor añadido que se queda en Italia. No vuelve a los pueblos de Andalucía, ni vuelve a los pueblos de Granada ni de Jaén. Un ejemplo de un aceite en el que las cooperativas que quieren mejorar los porcentajes de distribución y por tanto de plusvalía que se genera en el territorio, se ven con dificultad para aumentar la estrategia de comercio porque no tienen crédito que les permita modernizar su infraestructura y ampliar su mercado. Por eso es necesario una banca pública, para dar credibilidad a quienes les decimos que inviertan más, pero no se atreven porque las condiciones crediticias del mercado son absolutamente insostenibles. Un segundo eje, el planteado por a pesar de ser una economía de servicios, una economía muy terciarizada, la necesaria vinculación a un comercio, una construcción, un turismo sostenibles, no vinculada a la especulación, sino a la mejora de la calidad de la vida de la gente. Una construcción vinculada a la mejora de la vivienda, de la eficiencia energética. Una energía renovable que recupere de nuevo la seguridad jurídica del sector, con la repercusión y la potencialidad que tiene Andalucía. Y un tercer elemento que yo os sugiero, el vinculado al I+D+I, el vinculado a un servicio de industria sostenible, de carácter profundamente medioambiental, a un supuesto de calidad en el empleo y en la cualificación profesional que tiene en el sector aeronáutico, uno de los sectores más importantes del entorno. En torno a esos planteamientos hay potencialidad, sí, y lo que fracasa es lo que se constata. Una Andalucía donde estamos en una pobreza infantil, en un riesgo de exclusión de pobreza infantil que afecta a casi el 50% de la población, 853.000 niños y niñas menores de 17 años, 420.000 hogares con todos sus miembros en paro, de los cuales 190.000 no reciben ningún ingreso, por tanto están en una situación de pobreza extrema, y una absolutamente indecente porcentaje de desempleo en la población de menos de 25 años, donde las mujeres, 60% de las mujeres menores de 25 años están en situación de paro. Son datos que corroboran el fracaso de un modelo. Por eso toca un cambio, una alternativa y un modelo que no toca ambigüedad ni rectificación, sino una refundación de un modelo económico sobre una Andalucía de extraordinario potencial, pero donde es necesaria mayor ambición política, audacia y, por qué no decirlo, enfrentamiento también con los poderes fácticos que, como las brujas, al verlas
Ahí está. Muchas gracias. Bueno, buenos días. No sé si se me escucha bien, yo creo que sí. Muchas gracias a todos y a todas por llenar y prácticamente por saturar esta sala. Perdón por la incomodidad, naturalmente. Creo que de todas formas no deja de ser un símbolo y un síntoma de lo que estamos viviendo, la necesidad de debatir y de reflexionar colectivamente sobre la política, una política en mayúsculas, una política que no sea la politiquería, sino una política que sea sobre una reflexión acerca de cómo queremos vivir como sociedad y como comunidad política. Muchas gracias desde luego al decano y al equipo de Canal por ofrecernos la oportunidad de estar con vosotros y con vosotras para estas reflexiones. Creo que es importante que lo centremos en esa visión de una política pensando en grande, no una política pensando en chiquitito, sino una política pensada en grande, una política pensada para más allá de incluso el ciclo electoral, porque lo importante en este momento, incluso aunque haya elecciones el mes que viene, prácticamente en menos de 30 días, lo importante es que hagamos una reflexión política, que hagamos todos y todas una reflexión política y de esa reflexión cada uno y cada una derivará una decisión de voto que naturalmente solo le compete a él o a ella. Pero en todo caso, lo importante, lo que yo me daría por satisfecho en una intervención como esta, es fundamentalmente que despertáramos cierta curiosidad, cierto pensamiento crítico, cierta capacidad para pensar críticamente los eventos políticos. Y los eventos políticos, por fortuna, son elementos que son más importantes que los que vienen a ser lo que hemos conocido en los últimos años sobre la politiquería. Dicho de otra forma, yo agradezco estar en un aula de estas características, yo agradezco estar en una facultad y agradezco además que sea en una universidad donde tengamos este espacio, porque desgraciadamente la política en los últimos tiempos está derivando hacia visiones donde se convierte en mero espectáculo, donde la política empieza a ser un elemento fundamentalmente estético, fundamentalmente visual, fundamentalmente superficial y epidérmico, en digamos, perjuicio claro de una reflexión serena, rigurosa, sensata, en la que podamos, desde luego, plantear las cosas de otra forma. Dicho de otro modo, yo agradezco estar en una sala como esta y que pueda hablar más de 30 segundos sin que Eduardo Maruenda me interrumpa. Comprenderéis por qué, por lo tanto, os agradezco que estéis aquí y no seáis otras personas. Creo que es necesaria esa reflexión política y denuncio que no se puede hacer en los formatos en los que evidentemente están conduciendo la propia política. Dicho de una forma, nosotros combatimos también esa visión de la politiquería, de la visión de la política espectáculo, respetándola porque entendemos que además pues, son parte del escenario, pero dicho de una forma más sencilla, yo creo que la gente que estamos sufriendo en diferentes ámbitos y con diferentes aristas las consecuencias de la crisis y de determinadas políticas, pues nos puede parecer bien o mal que los políticos canten, bailen, vayan en coche, tengan accidentes, hagan un zumo, todo eso nos puede parecer bien o mal, pero al final lo que hay que exigirle a un político es que tenga un programa económico, que tenga un programa político, que tenga respuestas políticas. Por eso, entre otras cosas, os va a ser muy difícil, por no decir directamente imposible, verme a mí cantar, saltar, bailar en esos programas de televisión. Además no es recomendable porque no está entre mis habilidades principales, pero porque me autoexijo, como nos exigimos en nuestra formación, pues tener otro tipo de capacidades. Capacidades de invitar a la gente a preocuparse por la política en mayúsculas y a, evidentemente, contrastar programas y contrastar determinadas opiniones. Vivimos en un tiempo complejo para esta. Vivimos un tiempo complejo para la política seria, vivimos un tiempo muy complejo para el debate de ideas, en definitiva. Es más fácil ahora, como se ha mercantilizado la política, pues que todos los partidos corran hacia el centro y empiecen a disputarse el espacio este de UCD. A nosotros nos parece mucho más importante ser sinceros y deciros lo que nosotros pensamos y ser sinceros y plantearos cuál es nuestro modelo de sociedad y cuál es nuestro planteamiento general. Creo que podemos empezar diciendo que todo programa político y todo programa económico con determinadas propuestas incluye siempre un elemento cultural. Las batallas políticas son siempre batallas culturales y por lo tanto necesitamos siempre estar alerta de la política, estar alerta en ese sentido reflexivo. Yo pongo un ejemplo, además siempre lo pongo y ahora con esta sala yo creo que va a ser todavía más idóneo, para demostrar que la política es también ideología, es siempre ideología y es sobre todo batallas culturales.
Veréis, es un ejemplo extraído de una vivencia personal de un compañero nuestro, José Sarrión, profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca y actualmente diputado de Izquierda Unida en Castilla y León. Todos los años, en sus clases de filosofía en la universidad, empezaba siempre ante los alumnos y las alumnas con la misma pregunta. Les decía: ¿cuál es para vosotros y para vosotras el gobierno más malo del mundo? Todos los alumnos, año tras año, contestaban lo mismo: Venezuela y Cuba. Así que lo apuntaban en la pizarra: Venezuela y Cuba. Y les preguntaba: ¿y cuál es el presidente de esos países? Y todo el mundo lo sabía, todos los alumnos lo sabían. Y lo apuntaban en la pizarra: Raúl Castro, Maduro. Y les decía: ¿habéis estado alguna vez en esos países? Nadie había estado en esos países. Así que proseguía y les decía: ¿cuál es el presidente de Portugal? Nadie sabía quién era el presidente de Portugal. Le decía: ¿y habéis estado vosotros, gentes de Salamanca, que lo tenéis ahí al lado, en Portugal alguna vez? Todo el mundo había estado en Portugal. Por lo tanto, se derivaban dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿cómo es posible que no hayáis estado en esos países a miles de kilómetros y conozcáis a sus gobiernos y además les odiéis? Y sin embargo no tengáis ni idea de quiénes son los que están alrededor, vuestros vecinos. La segunda pregunta, que era la síntesis de toda batalla política, es: ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Esa pregunta es la que expresa el carácter cultural de toda política, el carácter cultural e ideológico de todo instrumento, incluso educativo. Por ejemplo, los que somos de economía. Nosotros aprendimos en la facultad a desconfiar de los profesores, y lo digo sin ningún tipo de reparo, porque yo también he sido profesor y me gustaba que los alumnos dijeran eso. Se trata fundamentalmente de una actitud crítica hacia la enseñanza, particularmente la enseñanza en económicas. De hecho, convertíamos la frase de Joan Robinson, una economista británica excepcional, moderada para mi gusto, pero excepcional, y que probablemente no se llevara el premio Nobel por haber sido mujer en los años 60, pero que planteó una frase que fue nuestra frase de cabecera, que era: hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Es una cabecera que yo no tengo puesta en el Congreso para cuando sube Montoro o Guindos, tener presente que por mucho lenguaje que nos hablen, al final detrás hay un modelo de sociedad, hay ideología. Eso es la primera cuestión que tenemos que impugnar. No existe la gente que está por encima del bien y del mal. Siempre hay gente con ideología. Da igual que le queramos llamar de izquierda, de derechas o cualquier otra etiqueta. La gente tiene ideología. Nosotros y nosotras tenemos ideología. Y está bien, porque nosotros somos capaces, cada uno con sus diferencias, de responder a la pregunta: ¿qué modelo de sociedad quieres? Esa es una pregunta que responde en ideología. Cada uno de vosotros y vosotras planteará un modelo de sociedad distinto, pero esa es la ideología. No puede existir la persona como Mario Draghi, que dice que está por el bien y del mal, por encima del bien y del mal, y que él sabe lo que necesitamos todos y todas, y que por eso no se le puede votar. Por eso él es una persona que pertenece al entramado del Banco Central Europeo, es el presidente, a una institución profundamente antidemocrática a la que no se le puede votar. Y ellos lo justifican en aras de que son técnicos, expertos, que saben lo que nos conviene a todos y a todas, y que por lo tanto son los que están capacitados y cualificados para tomar las mejores decisiones. A la vista de la crisis financiera nos cabe ninguna duda de que tenía toda la razón. Creo que es importante esa cuestión ideológica para plantearnos que el lenguaje también es ideología. En elementos y facultades como esta siempre lo suelo insistir. Cuando Montoro baja los impuestos a los ricos, como ha hecho durante estos 4 años un par de ocasiones, se lo baja a las grandes fortunas, a las grandes empresas, suele decir: hemos hecho un alivio fiscal. El uso de las palabras no es inocente, el uso de las palabras es ideológico. De hecho, claro, sales a la calle y le preguntas a la gente: ¿tú estás a favor o en contra de un alivio fiscal? La gente de fiscal no sabe mucho, pero alivio está a favor. Es lógico. Entonces, ¿quién de vosotros o vosotras se pondría en contra de un alivio? ¿Quién tiene ese ánimo masoquista de decir: yo no quiero alivios, yo no quiero vivir mal? Evidentemente, cuando la derecha critica, por ejemplo, el otro día en el Ayuntamiento de Madrid, que el gobierno de ahora Madrid y Concejalía de Economía y Hacienda, que es de Izquierda Unida, el compañero, subieron los impuestos al IBI a las grandes empresas que están dentro del patrimonio histórico, que era la excusa para no pagar impuestos. Bueno, el RIS ha pasado de pagar 60.000 euros a 600.000 euros. Entonces, evidentemente, como comprenderéis, esa oligarquía de la que hablaba Antonio Maillo sobre el presidente de Madrid, evidentemente está muy ofendida, está muy cabreada y evidentemente hace una serie de críticas y dice: es que la izquierda siempre sube la presión fiscal. ¿Os dais cuenta? ¿Quién está
a favor o en contra de la presión fiscal. Salid a la calle y preguntad quién está a favor de la presión. Lo mismo, es un elemento ideológico. Antes de haber hecho la pregunta ya tienes la respuesta. Esos elementos son ideología. Por lo tanto, tenemos que estar alerta ante también los profesores y profesoras que nos vayan a decir en un determinado lenguaje determinadas cuestiones. Yo recuerdo que en mis tiempos de estudiante, que por razones biológicas obvias no fueron hace tanto, tuve que responder en varios exámenes que la respuesta correcta era bajar salarios a los trabajadores. Y si no ponías eso, suspendías. Evidentemente es un tipo de pensamiento único porque es un modelo concreto con unas hipótesis y esas hipótesis son ideológicas. Entonces todos los modelos que se trabajan en esta facultad son ideológicos, no existe el modelo de la verdad absoluta porque la economía no es la física. Y es más, si uno va a la física y a los desarrollos últimos que se ha habido en el ámbito de la física, como la física cuántica y de más determinaciones, se dará cuenta de que no existe tampoco la precisión absoluta. No existe ni la precisión absoluta, ni los modelos lineales, ni los modelos deterministas. Pero esta facultad va 500 años por detrás del resto de facultades de las ciencias exactas. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque lo que tenemos que estar es alerta ante ese tipo de cuestiones ideológicas, porque la economía, evidentemente, no es una ciencia exacta. En la economía no puedes decir, como en la física, este proyectil sale desde aquí, va a acabar en tanto tiempo en esta dirección, en esta curvatura y evidentemente a estas velocidades y estos parámetros físicos. Eso no se puede hacer en economía porque es una ciencia social. Al ser una ciencia social está sujeta a la probabilidad, está sujeta a la incertidumbre porque somos seres sociales, somos seres que no somos robots, no somos máquinas y no podemos ser reducidos a un comportamiento de laboratorio. Por lo tanto, absoluta desconfianza y pensamiento crítico sobre muchos de los elementos que nos dan como verdad absoluta en la economía. Evidentemente todo esto lo sitúo porque tiene que ver con respecto a nuestro programa y a los programas económicos y políticos. Cuando el otro día presentaba yo en el objetivo de Ana Pastor determinadas propuestas económicas, una tras una, concreta, Ana Pastor llegó un momento y me dijo, bueno, pero es que eso no cuadra. Y mira, Ana Pastor, esto cuadra porque, es decir, a mí me ha cuadrado, otra cosa que no te lo creas, que es legítimo que no te lo creas, pero cuadrar cuadra. Pero claro, es llamativa porque no solo se trataba de ella como presentadora, se trata de un elemento habitual. Nosotros tenemos una propuesta que es central, era trabajo garantizado, generar 1 millón de puestos de trabajo en un solo año, precisamente con una inversión pública, otra palabra que depende de quién la use, se llama inversión pública o gasto público, con las connotaciones que naturalmente eso tiene. Cuando dice Montoro, dice gasto público, ¿por qué? Porque ¿quién está a favor de gastar así, a derrochar en aeropuertos sin aviones, aparte del PP? No es lo mismo inversión que gasto público. Bien. Nosotros, una inversión de 9.400 millones de euros netos para generar 1 millón de puestos de trabajo, pues es una propuesta razonable, es una propuesta diseñada, que la tenemos diseñada, se pueden llegar a determinados niveles de concreción, pero está ahí. Y claro, hay momentos en los que te encuentras por la calle con gente de tu clase social, de las clases populares, y te dicen, joder, Alberto, es que eso es de rojos, eso es una utopía. Sacar a 1 millón de personas del desempleo, eso es imposible, eso es una utopía. Entonces te hierve la sangre, incluso a mí, imaginaros, porque es una cuestión terrible, es una cuestión ideológica, es una cuestión que dices, vamos a ver, ¿cómo es posible que a ti, persona de la clase trabajadora, que sufres la crisis, que sufres el desempleo, que sufres la precariedad, que sufres todas estas circunstancias, te parezca una utopía rescatar a 1 millón de personas del desempleo gastando 9.400 millones de euros en una inversión pública y sin embargo a ti, persona de la clase trabajadora, no te haya parecido una utopía rescatar al sistema financiero por más de 55.000 millones de euros? Es el elemento ideológico. Es el elemento ideológico lo que te permite activar lo que es posible y lo que no es posible en el ámbito de la cultura. ¿Por qué sí es posible rescatar a las autopistas de los amiguetes cuando se quiebran? ¿Por qué sí es posible rescatar a la empresa de Florentino Pérez por 2.500 millones de euros? ¿Y por qué sí es posible gastar en el gasto militar miles de millones de euros en tanques, obuses, misiles cada verano con créditos extraordinarios y no es posible rescatar la sanidad, la educación, las pensiones y ahí siempre hay una necesidad de recortar? Es un elemento cultural, es un elemento político, no es un elemento técnico. Y eso es muy importante que nos quede siempre presente para huir de esas batallas. Para huir, entrar en esas batallas y ganarlas de otra forma. Entonces nuestra propuesta es una propuesta integral, es una propuesta de transformación económica, es una propuesta de reconocimiento del momento en el que vivimos. Vivimos en un momento en el que hay una ruptura generacional también. Hay una ruptura generacional y en el que hemos visto cómo se han pervertido mecanismos que creíamos que eran, bueno,
el sumum de la política, como es nuestra Constitución del 78. Vimos una ruptura generacional por algo que quiero matizar, es aparentemente una ruptura generacional. Veréis, había un filósofo alemán, Ernst Bloch, que decía que había momentos en la historia en las que se daba un momento de atemporalidad asincrónica. Es decir, que en un mismo momento histórico podían convivir dos sociedades diferentes e incluso antagónicas al mismo tiempo. Yo creo que vivimos en un espacio parecido. Hay un modelo vamos a llamar fordista, en relación a la facultad en la que estamos, fordista, un modelo keynesiano, un modelo en el que vive gente como nuestros padres y madres desde mi generación. La mayoría vivía en ese modelo. Modelo de seguridad, modelo de certezas, modelo de trabajos indefinidos, de protecciones laborales, de convenios laborales, de derecho del trabajo, modelo que te garantiza determinadas propiedades inmobiliarias, que te garantiza certezas, vas a cobrar una pensión, será mayor o menor en función de si te la recorta Montoro, pero cobras una pensión. Y hay otro modelo, al mismo tiempo conviviendo y además en expansión, que es un modelo post-fordista. Es un modelo de la precariedad, es un modelo de las certezas inexistentes, de la incertidumbre permanente, es un modelo de los contratos precarios, es un modelo de la temporalidad, es un modelo de la falta de seguridad en el futuro. Y ese es el modelo en el que nos hemos insertado la mayoría de los jóvenes de este país. Y eso es lo que explica la ruptura generacional, y eso es lo que explica que a veces, la mayoría de las veces de hecho, los jóvenes y las jóvenes pensamos diferente a nuestros padres y a nuestras madres, porque vivimos en condiciones materiales de vida totalmente distintas. De hecho, a nosotros nos dijeron, estudia primaria, secundaria, ve la universidad, aprende idiomas, haz másteres, bla, 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 porque tendrás trabajo, tendrás capacidad para acceder a una vivienda, y al final, y el dispositivo ideológico era claramente ese, vivirás mejor que tus padres. Ese era el dispositivo ideológico que narcotizaba a una sociedad entera. Podías cobrar un poquito más o un poquito menos, pero en realidad tú confiabas en ese relato que te habían comentado desde que eras chiquitito, de que ibas a vivir mejor que tus padres. Hoy, eso está roto. Hoy no se lo cree nadie. Hoy, de hecho, no solo sabemos que no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que vamos a vivir igual que nuestros abuelos, teniendo que emigrar de nuestra tierra por razones económicas y porque no hay un futuro en nuestro espacio. Eso rompe la concepción de la política, rompe la concepción del mundo que tenemos en la cabeza. Y es fundamental para entender lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo, hemos sido sufridores de procesos de dominio del neoliberalismo como proyecto ideológico. En las últimas décadas ha habido un dominio general de una concepción del mundo, la neoliberal, que te proporciona salidas individuales, que te ofrece, digamos, una visión individualista y egoísta de tu propia vida, que lo mercantiliza todo, políticas económicas para mercantilizar, para privatizar hospitales, para privatizar educación, para privatizar las pensiones, privatizar empresas públicas, mercantilizar, externalizar los servicios, hasta un nivel verdaderamente sorprendente. El otro día accedía yo a la Real Academia de la Lengua, buscaba una palabra en internet y aparecía patrocinado por la Caixa. Era irónico porque buscaba desahucio, era curioso, no por la H, que sé dónde está, sino más bien por el significado concreto para un texto que estaba trabajando. La cuestión nos puede parecer irónica, ¿no? Bueno, no pasa nada, buscamos en internet y te aparece el logo de la Caixa, te lo tragas y no pasa nada, tampoco te va a condicionar demasiado el resultado de la palabra. Y nos parece irónico como, bueno, vas a ver el fútbol, vas a ver el presidente del oligarca este del Madrid y es Liga BBVA. No pasa nada tampoco, venga, es irónico, no pasa nada. Vas en el metro en Madrid, vas al centro de Madrid, es Vodafone Sol. Bueno, tampoco pasa nada, nos parece gracioso, irónico, podemos pensar eso, pero hay momentos en los que deja de tener gracia. ¿Os imagináis un juez en un juicio sobre un desahucio y pone juez patrocinado por el Santander? Nos parece de coña, claro, porque ese juez no tendría ningún tipo de legitimidad para decir que es imparcial, es evidente. ¿Y por qué si en cambio nos parece evidente que la universidad sea financiada por el Banco Santander o determinadas entidades financieras? ¿Es que acaso la verdad o el conocimiento también pueden estar a merced de las grandes empresas financieras? ¿Acaso eso es así? ¿Acaso una investigación en farmacia sobre los efectos de un medicamento puede estar financiada por la empresa que fabrica el mismo medicamento? ¿No hay un conflicto de interés ahí? ¿No hay un conflicto de interés acaso en que sea la universidad la que sea financiada por fondos privados y decida qué se estudia y qué no se estudia en función de algo tan etéreo y tan abstracto como la rentabilidad? Porque entonces empecemos a cerrar todas las facultades como historia, sociología, politología, que no sirven para nada para el mercado capitalista, aunque sí sirvan para nuestra sociedad.
Entonces es evidente que cuando la mercantilización avanza a nuestros espacios de vida propios que nos definen como comunidad política, tenemos un problema. Y un problema democrático, porque cuando se privatiza un hospital no solo cambia la propiedad, no solo pasa de ser pública a ser privada, es que cambia nuestra condición. Nosotros somos ciudadanos con derechos cuando accedemos a la sanidad pública, pero si se privatiza empezamos a ser clientes con derecho si tenemos dinero en el bolsillo o no lo tenemos. Nuestra concepción cambia. Y por lo tanto lo que cambia evidentemente es nuestro estatus en la sociedad. Todo eso es lo que estamos sufriendo. Lo que mantenemos nosotros y nosotras es precisamente que vivimos en un tiempo en el que se está creando un nuevo orden social. Es un tiempo lento. ¿Sabéis que el ciclo económico es más lento que el ciclo político? El ciclo político son 4 años, el ciclo económico puede ser de muy diferente manera. Esta crisis está siendo aprovechada como una oportunidad para redefinir nuestra forma de vida, para redefinir nuestras relaciones con la gente, para redefinir nuestras relaciones con la empresa. Las reformas laborales no son reformas laborales. La del 2010 del Partido Socialista, la del 2012 del Partido Popular, no son reformas laborales, son dinamita contra el derecho del trabajo. Dinamita contra el derecho del trabajo, porque lo que hacen es que cuando nosotros estábamos en una empresa y podíamos luchar por nuestras condiciones de trabajo colectivamente con mecanismos como la huelga o la negociación colectiva, teníamos capacidad y fuerza de enfrentarnos a quienes están jerárquicamente por encima nuestra. Pero las reformas laborales, al dinamitar el derecho del trabajo, nos han llevado a un escenario donde las relaciones se negocian individualmente. Y no es lo mismo, porque si yo me voy con el gran empresario, el Florentino Pérez de turno, a negociar, Florentino Pérez me va a decir: a ver, Alberto, te bajas un 20% el salario, o mira por la ventana que hay 5 millones de personas detrás que quieren tu puesto de trabajo, y tú eliges comer, y además no puedes sentirte culpable por eso, porque estás en inferioridad de todo tipo de poder. Y en ese sentido, eliges comer y todos tus compañeros y compañeras eligen comer. Y al cabo de muy poco tiempo, todo el país, todos los trabajadores y trabajadoras cobran un 20% menos y las grandes empresas se meten más dinero al bolsillo. Y eso es una posibilidad gracias a las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista. Por lo tanto, se trata de proyectos políticos que redefinen nuestra forma de vivir y que ponen en cuestión las conquistas sociales de nuestros padres y nuestras madres. Decía Marcelino Camacho que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelga. Los derechos no se piden permiso para conseguirlos, se arrancan al poder. Te manifiestas en la calle, sales a la calle, lo pides, lo exiges, lo arrancas a la oligarquía. Así se consiguió la democracia, así se consiguió la educación pública, la sanidad pública y todos los derechos como las pensiones públicas. Y evidentemente eso significa que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Y si queremos tener derechos mañana para nuestra propia generación, las generaciones siguientes, tenemos que luchar hoy. Y las luchas son en muy diferentes ámbitos. El ámbito de la educación, por ejemplo, es llamativo. Yo hice un máster por 3.000 euros, un máster público de 2 años, oficial, en la Complutense de Madrid, 3.000 euros. Un par de años más tarde lo hizo mi hermano, que tuvo menos profesores, menos recursos y el máster costó 8.000 euros. Evidentemente es una barrera de entrada brutal para que los hijos de la clase trabajadora, para que los hijos de las clases populares no puedan tener tal facilidad de acceso. Imaginaros quién de vosotros y vosotras puede pagar esa cantidad. Vivimos tiempos que en ese orden social vamos hacia esa precariedad permanente, pero también hacia un nivel de desigualdad brutal. Desigualdad brutal como consecuencia de las reformas laborales, de las reformas impositivas, de nuestra Constitución profundamente dañada e insultada en los aspectos sociales, pero también porque no hay alarma social. Por ejemplo, el otro día, el BBVA, después de recomendarnos que nos jubilemos a los 70 años y que cobremos menos porque debemos ser los responsables de la crisis, el BBVA prejubiló a su número 2. Prejubiló a su número 2 y le dio una pensión vitalicia, es decir, hasta el día que se muera, de 4.900 euros al día. Claro, os veo preocupados por si no llega a fin de mes. Es natural. Esperanza Aguirre le pasa lo mismo y en Madrid se le paga la luz. Claro, ¿qué ocurre en un país donde una entidad financiera ayudada con dinero público continuamente y que ha saqueado todas las cajas de ahorro porque se las ha quedado a precio de saldo, puede hacer ese tipo de cuestiones sin que pase absolutamente nada en nuestro país, con 5 millones de desempleados? ¿Cómo es posible que eso? Porque es un caso anecdótico, hay muchos más. Antonio hablaba precisamente de los casos de los sueldos estratosféricos de Abengoa. Evidentemente, esas son circunstancias que pasan. El círculo se cierra cuando te das cuenta de que grandes medios de comunicación viven de la publicidad de esas grandes empresas. Y evidentemente pues no tienen a bien publicar determinadas informaciones, como tampoco tienen a bien, a veces y en ocasiones, llamar a los debates a la gente que somos incómodos. Veréis, os cuento una anécdota que siempre cuento.
puse un día en Twitter un artículo de la Constitución, sin decir que era un artículo de la Constitución. Artículo 128, para mis adentros. Puse el texto nada más. Toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Empezaron a llegar lo que llamamos trolls, diputados del PP, trolls, empezaron a decirme de todo. Comunista, que yo lo soy, pero lo decían con un ánimo distinto. ¿Qué será lo siguiente? Saquear supermercados, acabar, empujar a las cajeras. ¿Qué será lo siguiente? Rojos, que sois los rojos. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos, más allá de ver eso, así como sorpresa, es ¿qué ha pasado en nuestro país para que nuestra Constitución y sus artículos sean el programa de Izquierda Unida? Es una pregunta grave. Claro, había un compañero de universidad que me decía: Alberto, yo hace 30 años en el departamento era de centro, había gente a la derecha, gente a la izquierda, estaban los radicales de un lado, de otro, y dice, yo ahora estoy en la extrema izquierda y no me he movido, se han ido todos a la derecha. Y así que lo que antes era normal, ahora es de extrema izquierda, es revolucionario. En ese sentido, nuestra Constitución es que ha sido sistemáticamente violada. Sistemáticamente violada. No, se han deshecho de las garantías positivas. Derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a una vivienda. No se cumple. La Constitución solo sirve para parapeto ante determinadas cuestiones que les interesan al poder y a la oligarquía. Pero para las cuestiones sociales, que nosotros podríamos decir, oye señor, ¿cómo es posible que ahora en plena campaña electoral, en invierno, la gente, que hay 770.000 familias en este momento, 770.000 hogares, que no tienen ni un tipo de ingreso, ni uno solo, esas personas van a afrontar un invierno sin capacidad de calentar su hogar? ¿Cómo es posible que eso se permita, con todo lo que conviene y con todo lo que conlleva en términos de, por ejemplo, enfermedades derivadas de no poder mantener tu hogar a temperatura adecuada? ¿Cómo es posible que eso se permita cuando en nuestro país ha existido el mayor escándalo económico y financiero de nuestra historia, que es Endesa? Seguro que tampoco habéis oído hablar de Endesa porque también financia la publicidad de algunos medios de comunicación. Endesa fue privatizada el 33% por el Partido Socialista, el 66% restante por el Partido Popular. Después fue vendida, por cierto, fue privatizada porque dijeron, es que lo privado es malo, perdón, lo público es malo, lo privado es bueno, y se lo vendieron a capital público italiano. Sorprendente. Finalmente acaba en capital público italiano. Y la empresa estratégica acaba en propiedad de accionistas privados y capital público italiano. Y el año pasado se reparte un total de 14.000 millones de euros entre los accionistas. 14.000 millones de euros. Sabéis, los economistas, que repartir un dividendo de 14.000 millones de euros cuando tus ingresos anuales son de 3.000 millones de euros es que hay algo raro. Es que hay algo raro, se llama saqueo. Se llama saqueo de una empresa estratégica que permitiría a nuestro país que nadie pasara frío. No es cualquier cosa en un país desarrollado. Y sin embargo, se lo pregunté a Montoro, en el Congreso, a Rajoy, a Guindos, ninguno se atrevió nunca a decirme nada. Solo un diputado del PP por el pasillo, en privado, me dijo, Alberto, es que esto es un escándalo, pero no podemos decir nada. Ese es el país que vivimos. El país donde mandan quienes no se presentan a las elecciones. Donde mandan quienes no tienen la necesidad de presentarse a las elecciones, donde mandan las oligarquías, donde mandan esa oligarquía financiera capaz de condicionar el poder público porque lo chantajea y lo extorsiona. Pero es que 14.000 millones de euros es de sobra lo que necesitamos para sacar a 1 millón de personas del desempleo en un solo año, según nuestro programa. Por lo tanto, tenemos aquí un problema grave que se acrecienta cuando ninguno de nosotros y nosotras casi se entera de estas cuestiones. Pero están ahí, podéis buscarlo. Al del BBVA, 4.900 euros al día, al de Endesa, podéis buscarlos, están ahí escondidos, pie de página ahí escondidos para que no lo veáis, para que no leáis. Evidentemente tenemos un problema democrático, no solo económico, es un problema democrático. Por lo tanto, nosotros invitamos siempre a hacer un pensamiento crítico, en un momento complejo, en un momento donde se está determinando el mundo en el que vamos a vivir en las próximas generaciones y en las próximas décadas. Ese es un mundo en el que nosotros creemos que han de prevalecer valores y principios de izquierdas. Son valores y principios que permiten pensar en la necesidad de blindar las garantías sociales en nuestra Constitución, de blindar la educación pública, la sanidad pública, de permitir que exista la libertad en sentido positivo, es decir, que uno sea libre porque tiene garantizadas sus necesidades más básicas y que a partir de ahí pueda desarrollar de forma autónoma su proyecto de vida. Yo creo que es posible, creo que no es un problema técnico. Podemos entrar en las preguntas a, oye, ¿cómo lo financias? ¿Cómo se convierte esto? ¿Qué tienes para este tipo de proyecto? Pero no es un problema técnico, es un problema político. Es un problema político. ¿Y sabéis qué? Los griegos, porque le gusta a Antonio de la antigüedad y que los estudia, consideraban
dentro de su visión limitada de que la ciudadanía solo estaba para aquellos que no eran ni mujeres, ni esclavos, ni metecos, consideraba que aquellas personas que se dedicaban solo a lo privado, que se refugiaban en su vida íntima y no participaban en las asambleas y no participaban en los debates de lo común y de lo público, consideraban que esa es una palabra de la que procede nuestra actual palabra idiota. Es decir, para los griegos, aquellos que se dedicaban solo a lo privado y huían de lo público eran verdaderos idiotas. Hay muchos intereses en la actualidad en convertirnos en idiotas y nos dicen: no hagáis política, no hagáis política, no salgáis a la calle porque te pegaremos en las manifestaciones, te pondremos multa, te aplicaremos la ley Mordaza. Estarás como 300 sindicalistas que en este momento pasan por los juzgados por estar en huelgas generales o defender los derechos públicos que consiguieron padres y madres nuestros y nuestras. Y en realidad es una forma de decirnos que nos volvamos idiotas, que nos quedemos en nuestra casa, que no hagamos nada, que pensemos individualmente. Pero no hay salidas individuales, no hay salidas individuales. Hace un año, en el Congreso de los Diputados, un portavoz del Partido Popular me dijo que era mentira que hubiera en nuestro país fuga de cerebros, que era mentira que en nuestro país los jóvenes se marcharan obligados, que lo que ocurría, y lo decía al abrigo de la mayoría absoluta del Partido Popular, era que los jóvenes buscaban una aventura para aprender idiomas. Lo dijo así, está en el registro, en la sesión del Congreso, la página que tampoco es muy atractiva, pero están esas cosas, y es coherente con lo que dijo también Mario Draghi. Mario Draghi, Mario Monti, primer ministro italiano, dijo que los jóvenes teníamos que acostumbrarnos a no tener un trabajo estable por nuestra vida, pero que no nos pusiéramos nerviosos, que había que encontrar el lado positivo y ver la aventura que significaba buscar un trabajo continuamente. Este hombre, que fue además, como sabéis, puesto por tecnócrata, por eso se vincula a lo del principio. A Monti lo pusieron allí precisamente porque decía que no era ni izquierda ni derecha, y por lo tanto estaba por encima del bien y del mal, y que sabía lo que le convenía a todo el mundo. Evidentemente tenía posiciones ideológicas y cuando se presentó a las elecciones no le votó ni el tato, pero fue el resumen de una forma de pensar que ya está aquí. No hace falta que abunden datos porque la mayoría de vosotros y vosotras sufrís la precariedad, sufrís el desempleo, pero se han duplicado el número de contratos de un solo día de duración en los últimos 5 años. De un solo día de duración, que por cierto contabilizan en estas estadísticas e indicadores de los economistas como empleo. Tienes un empleo de 1 hora en un mes, eres un empleado maravilloso y feliz. Rajoy sale en un plasma y te dice que está todo genial. En la contabilidad, a los economistas nos han enseñado a torturar las estadísticas hasta que confiesan lo que queremos. Y al final pueden confesar lo que queremos, pero eso no es ciencia y eso no es la realidad. Y vamos a un momento de bonanza macroeconómica donde los indicadores manifiestan que sí, que crecemos un 2%, un 3%, un 4%, pero la calle no lo nota. La calle no lo nota porque el modelo económico y social es claramente de desigualdad. Y entonces, cuando se han duplicado el número de contratos de un solo día de duración, podéis pensar que es imposible tejer un proyecto de vida si tienes que estar buscando contratos de un solo día de duración. Decidme cómo vais a echaros pareja, cómo vais a tener una familia, cómo vais a pensar en qué ciudad vivís, si vivís de alquiler o cómo vais a vivir. Es imposible. Por lo tanto, estamos simplemente a merced de un sistema económico capitalista y a merced del capricho irracional de los mercados que decide dónde trabajamos cada día, dónde y por cuánto cobramos cada día. Y ese es el modelo social que se está instaurando en nuestro país y que eso no tiene nada que ver con las siglas, tiene que ver con los proyectos políticos. Por lo tanto, el eje nuevo viejo, que puede operar de forma en el imaginario, tengamos presente que la regeneración democrática no tiene que ver con cambiar las canas por gente más joven, no tiene que ver con cambiar a Rajoy por Rivera. Es el mismo proyecto político, es el mismo proyecto político que nos esclaviza a la dinámica irracional del mercado. Ante eso nosotros nos oponemos, sin doblegarnos nunca, ni arrodillarnos nunca a ningún tipo de poder, ni al poder económico, ni militar, ni eclesiástico. Por eso nosotros no cambiamos nuestro discurso, por eso nosotros no pensamos en términos electoralistas, por eso nosotros no corremos hacia el centro, porque tenemos principios y valores. Y por cierto, termino con esto, para que entremos en el coloquio, yo reniego del sentido común. Yo reniego del sentido común porque el sentido común puede ser machista. Y de hecho, en términos clásicos, la expresión de la ideología de la clase dominante, el sentido común es lo que tú lees en los periódicos, lo que hace la gente que piensa por nosotros y por nosotras. Por lo tanto, adaptarse al sentido común puede decir sí a la OTAN, pero resulta que la OTAN ataca nuestra propia concepción de la paz y ataca y genera guerras que destruyen países y que generan fanáticos islamistas que después atentan en nuestras fronteras. Eso también puede ser el sentido común. Por eso yo reniego, yo digo,
Si es verdad, mis principios y mis valores, ahora mismo, como los de nuestros compañeros y compañeras en Unidad Popular, Izquierda Unida, gentes muy diversas, son principios y valores que están ahora mismo siendo minoría. Pero es que nuestro esfuerzo es precisamente trabajar para que esos principios y valores, nuestro sentido común particular, sea el sentido común de la gente corriente. Por eso nuestro ejercicio es pedagógico. Nuestro ejercicio no es decir lo que la gente quiere escuchar, nuestro ejercicio es decirle a la gente la verdad y convencerle de que la salida está por la izquierda, de que la salida son programas económicos, que es enfrentarse a los poderosos, enfrentarse a la oligarquía, no contentar a la oligarquía para que no te ponga un titular que te ofende. La clave está en ser sincero, en ser coherentes, en ser gente de fiar, gente seria, que diga la verdad y que se enfrente a ese poder. Entenderéis ahora mucho mejor por qué nos excluyen de los debates, entenderéis ahora mucho mejor por qué decían, cuando solo había dos partidos, decían, Izquierda Unida no puede estar porque no aparece, no tiene representación institucional en la mayoría de las provincias. Ahora que tenemos representación institucional, la excusa es otra. La Izquierda Unida no puede aparecer porque no nos da la gana. Entonces, es una excusa mucho más sincera, pero desde luego es romper el debate democrático que yo creo que tiene que estar para que la gente pueda debatir sobre algo muy importante. Por eso la frase con la que quiero terminar, para que nos hagamos esa idea, es que no nos jugamos en este ciclo electoral solo las próximas elecciones. No es una cuestión de elegir diputados y diputadas únicamente, no nos jugamos las próximas elecciones, sino que nos jugamos las próximas generaciones. Nos jugamos un orden social y no quiero que dentro de 2 años vengamos a esta universidad y nos patrocine el Banco Santander y vosotros y vosotras, vuestros hijos, no puedan acceder a la universidad porque no tenéis forma de pagarlo. Y eso es lo que tenemos que evitar y eso es lucha política. No solo lucha por el voto, sino también lucha en la calle, lucha, organización colectiva. Eso es lo que les aterroriza al señor Florentino Pérez, como sabréis, de tanta cita no es mi amigo, le aterroriza que estemos en el Congreso, le aterroriza que haya determinadas ideas, porque lo que le aterroriza en última instancia es la gente organizada. Por eso os invito sencillamente a pensar críticamente, a luchar colectivamente y desde luego a daros las gracias para que eso sea nuestro altavoz, que llevéis también nuestras propuestas, si os parecen bien, a debatirlas con la gente, porque eso sí que será un debate verdaderamente democrático. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio y Alberto, por la pedagogía, la calidad y la pasión. El turno de preguntas que va a regular el vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial. Tenemos alrededor de 20 minutos más o menos. Que la palabra, que se breve la cuestión para que se pueda responder a nuestro invitado. Pues vamos a abrir el turno para la compañera. Sus medidas para la distribución de las becas y para evitar y para reducir el fracaso escolar, que eso se traduce en personas que están paradas y no quieren trabajar en nada. Sí, pues empezamos. Venga, sí, hacemos un bloque. Vamos a hacer bloques de 3-4 preguntas para agilizar un poco. Compañero de redes. Quería preguntarle si sería factible el hecho de que esa oligarquía económica y financiera, como marxista que creo que se considera, cree que la nacionalización y socialización de esas empresas podría como ser un gran impulso económico para reactivar la economía social y de la sociedad española. Es decir, lo que ha dicho lo de Endesa y tal, que si considera que sería bueno socializarla, nacionalizarla. Señor. Sí, yo quería hacer una breve reflexión en relación con la situación en la que nos encontramos, que es muy decepcionante para todas aquellas personas que hace 4 años, en el 15 de mayo, consideramos que era momento de dar ya la nota y decirle al sistema ya está bien. En aquella fecha tenía un 70 o un 80% casi de influencia social del 15M. ¿Y qué ha quedado todo eso? Hago esta reflexión porque de verdad que no nos merecemos 2 candidaturas provenientes de movimientos sociales. Es un rotundo fracaso. La ciudadanía seguramente va a castigar la división, al igual que premia la unidad. Entonces, no es cuestión de, no es momento de buscar responsabilidades, pero sí de lamentar gravemente la situación en la que nos encontramos muchos ciudadanos que realmente no sabemos a quién votar. Quería hacer un par de preguntas. Una es en relación con el euro y la OTAN. Yo soy de los que piensan que
mientras no salgamos de esa estructura, el pueblo no va a tener solución ninguna. La prueba tenemos tendencia, lo que ha sucedido, cuando el pueblo decide, la troika aprieta más las clavijas. ¿Cuál es la posición que tenéis sobre este tema? Y también con el tema de los desahucios. Yo creo que este país, el Tribunal de la Unión Europea le está dando bofetadas al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo, está diciendo que toda la tramitación ejecutiva hipotecaria en este país ha sido legal desde el año 93 y desde las plataformas de prestación por hipoteca y grupos de desahucio estamos planteando a todos los partidos que se presentan en las elecciones una batería, cinco reivindicaciones que nos parecen imprescindibles para poder apoyarlo. Por supuesto, la acción en pago retroactiva, el derecho a la vivienda como efectivo eficaz, pero vivienda digna. Una vivienda no digna se le lleva incluido un suministro imprescindible de gas, luz y agua. Y la acción en pago retroactiva, el tema de los suministros, la pregunta es esa, en relación con estos planteamientos, ¿cómo lo ves? Una última pregunta. Algo rápido. Ahora está muy en boca de los debates políticos, ¿no?, de las diferentes candidaturas, el tema del contrato, ¿no?, el contrato laboral. Y hay una propuesta muy extendida, ¿no?, que es de lo del contrato único. Yo tengo mi opinión al respecto, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión, qué contraprestación hay o qué otra posibilidad se da, cómo generaría ese empleo o no, o lo destruiría o lo precarizaría en ese sentido. Contestamos a este bloque y ahora hacemos otro bloque de preguntas. Venga, cada uno habla de su pasión. Yo hablo de educación y hablo de economía. Sobre educación, varias cuestiones. Mirad, nosotros defendemos, y no lo ocultamos, un sistema de educación público, laico, inclusivo. Eso, hay gente que coincide y gente que no. La historia de la educación en nuestro país ya sabéis cuál fue. El Estado asumió desde el principio, con el surgimiento de la universidad, de la educación superior, pero dejó en manos de la Iglesia la educación no universitaria. La historia de nuestra educación, lo digo para situarnos y explicar nuestra propuesta, es la historia de educación en nuestro país, es la historia de cómo el Estado intenta asumir cada vez más competencias en una educación que estaba patrimonializada por la Iglesia. ¿De acuerdo? Desde ese entendimiento que planteamos educación pública, 100%, en una recuperación y rescate de la red de centros concertados que se incorporaría a esa red independientemente de asumir a los trabajadores que están en ella, pero sí desde una prevalencia de una educación pública con unos mismos valores y, por supuesto, aquí no vamos a financiar ni colegios que segregan ni colegios que introducen valores profundamente reaccionarios e inconstitucionales. Claro, en ese contexto de educación pública gratuita, también universitaria. Y alguien podría decir, uy, universitaria. Mirad, en 11 países de la Unión Europea hay educación universitaria gratuita. No es una cuestión de que sea imposible, como intentan siempre, y muy bien lo ha reflejado Alberto, en intentar incidir en esa especie de gota malaya de que las cosas que nosotros planteamos no es que no sean justas o injustas, sino que no se pueden hacer. Esa es la gran historia del neoliberalismo. Intentar penetrar en todos los sectores de la población planteando que no hay alternativa. Pues bien, nosotros planteamos la gratuidad también de la educación universitaria, porque se puede hacer, porque hay que hacerla, una educación pública planificada desde la administración pública y, por tanto, en condiciones de igualdad, y un sistema de becas que no puede excluir y que tiene que tener un papel preponderante en algo que se ha abandonado con esta crisis y que es fundamental para la vinculación de la educación con el modelo productivo, que es la multiplicación de la oferta educativa de la formación profesional en los grados medios y principalmente en los grados superiores. No es de recibo el recorte que ha habido en política de beca y ayuda al estudio, que no solo son las becas académicas, que también es la potencialidad en una formación permanente post-académica, que es la eliminación de los másteres actuales, tal como están concebidos, con un filtro absolutamente económico en el que se vincula a una utilidad a hacer el máster, pero una imposibilidad económica para desarrollarlo. Y 3, eliminar el 3+2. Porque, cuidado con la reflexión de que ahora no estamos de acuerdo con el 3+2, pero es que quienes pactaron Bolonia, pactaron el modelo cuyas consecuencias estáis padeciendo en este momento en el ámbito universitario. Y por tanto, ahí hay que hacer un cambio de paradigma y un planteamiento absolutamente ambicioso sobre un Estado que tiene que ser fuerte. Y un Estado fuerte tiene que asumir
la competencia, igual que en sanidad, en la educación universitaria y en la investigación. Y los niveles de abandono y de recorte en la investigación están siendo absolutamente dramáticos, en el sentido de que nos podemos encontrar con una ruptura de la cadena del conocimiento en la universidad pública, con una expulsión generacional de investigadores que, abandonando la universidad y siendo excluidos de la investigación, van a romper una cadena que después nos va a costar mucho trabajo recuperar ese conocimiento. Y eso se hace si hay una defensa que nosotros la hacemos, y con mucho orgullo, que es con un Estado fuerte, que es un Estado capaz de establecer una reforma fiscal profundamente progresiva, un Estado capaz de afrontar con la movilización y el apoyo movilizador de fondos para la educación, que significa que en una reforma fiscal la renta del capital no puede cotizar un tercio máximo de la renta del trabajo. Y por tanto, hablar de becas, ayuda al estudio y universidad gratuita o educación gratuita desde infantil hasta posgrado significa también una vinculación paralela a la reforma fiscal que es necesaria en nuestro país. Sí, y además añadiendo, Antonio ha dicho, 11 países de la Unión Europea, sus matrículas universitarias son gratis, 11, pero es que hay otros 11 más donde las matrículas cuestan menos de 500 euros y son países en muchos casos con menor Producto Interior Bruto que España. Por lo tanto, tampoco es un problema técnico, sino que es un problema de voluntad política y de diseño. Yo sí creo, con respecto a las preguntas, y voy a intentar ser breve, evidentemente, me disculpáis por no concretar en algún caso lo suficiente. Sobre la nacionalización, nosotros creemos que las empresas tienen que servir, lógicamente, para el interés general. Es algo que, como decía, aparece en la propia Constitución. Si en nuestro país hay gente que pasa frío, nosotros tenemos el deber de tener instrumentos, el Estado tiene que tener instrumentos para que eso no suceda, por la primera condición de ciudadanos. Por lo tanto, sí que somos partidarios de nacionalizar Endesa y somos partidarios de nacionalizar sectores estratégicos. Esto es fácil de entender y lo asumimos dentro de nuestro sentido común de época cuando hablamos de sanidad pública, educación pública. Pero ¿por qué no va a ser el agua pública 100%? ¿Por qué no va a ser pública también la energía cuando tenemos ahora un drama ecológico que es permanente y que nosotros tenemos que saber afrontar desde la racionalidad y no desde el criterio irracional del mercado, de la rentabilidad? Nosotros creemos que hay que denunciar el liberalismo realmente existente, que no es el de los papeles de Adam Smith, de Locke y todos los demás, sino que es el neoliberalismo que cuando las cosas van bien está todo privatizado y cuando las cosas van mal se socializa las pérdidas, porque ya hay banca pública. Lo que pasa es que no es la banca pública que nosotros queremos, es una banca pública que ha nacionalizado Rajoy para que nosotros y nosotras paguemos las pérdidas de quienes estuvieron jugando al juego de la especulación. Y cuando estén ya saneadas, cuando los bolsillos hayan garantizado que eso es un negocio rentable, se privatiza porque así aparece en el memorándum que fue aprobado con la Troika. Nosotros no queremos ese tipo de nacionalización. Abengoa ha recibido, por ejemplo, durante mucho tiempo miles de millones de euros de subvenciones públicas. Es decir, ya hay una intervención del Estado, solo que cuando tenemos gobiernos que lo único que hacen es ser meros empleados de la oligarquía, utilizan el dinero público para dárselo a los amiguetes de determinadas formas. Abengoa es un caso paradigmático. Nosotros decimos, nacionalicémoslo, pero a cambio del control. Queremos controlar que lo controle democráticamente el pueblo, porque la banca pública no puede especular con las viviendas y vendiéndose a fondos buitres, sino que la banca pública tenga capacidad, por ejemplo, de tejer un stock de viviendas públicas para alquiler barato que no supere el 20% de los ingresos del inquilino, que es una propuesta que nosotros llevamos contra los desahucios, aparte, naturalmente, de la paralización absoluta de todos los desahucios de primera vivienda y de personas que no pueden pagar su hipoteca. Eso es una cuestión técnica que se puede resolver, ¿no? Por lo tanto, es un problema político. Y hablando de las propuestas de desahucios, nosotros en Andalucía, con las contradicciones que tenía evidentemente aquel gobierno, pudimos hacer cosas muy bellas como era paralizar los desahucios. Se pudo hacer hasta el momento en el que el Partido Popular lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Evidentemente lo que puso de manifiesto es que hay un interés claramente en concebir la vivienda como un negocio y no como un derecho humano, que es en realidad lo que es. Por lo tanto, nacionalizar, desde luego que sí, aquellas empresas que son estratégicas y que nos deben de servir para garantizar un mínimo de bienestar a la sociedad. Sobre el euro no voy a poder entrar, y la OTAN, porque son cuestiones que requieren más tiempo. Sí diría, una metáfora sobre el euro, que no es lo mismo no subirte a un avión que tirarte cuando estás a la máxima altura sin paracaídas. Por lo tanto, aunque fuera mala idea meterse en el euro desde todos los puntos de vista, no es necesariamente la conclusión que salirse a cualquier precio sea la opción deseable.
Creemos que el problema real de la economía española no es la cuestión monetaria, aunque sea una camisa de fuerzas que evidentemente opera, sino que es la estructura productiva y la desigualdad. El problema es que España entra en 1986 en la Unión Europea, junto con Grecia y Portugal, con unos pocos años de diferencia, y tiene una débil industria post-franquista, y se le dice: tú no vas a competir contra Alemania ni contra Francia porque jamás podrías, porque ellos tienen industrias de alto valor añadido, así que tú vas a hacer lo que mejor sepas hacer. A ver, sol, playa, está cantado, construcción y turismo. Entonces, se le dio un determinado dinero para infraestructuras, para que las exportaciones alemanas llegaran a cada punto del país en la periferia europea, a cambio de que España se especializara en sectores de bajo valor añadido como el turismo y la construcción, sectores de bajo valor añadido, de alta estacionalidad, lo que significa precariedad absoluta. Ese modelo fue aprobado por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por todos los que construyeron la Unión Europea en el diseño concreto. Una Unión Europea que globaliza las finanzas, pero no globaliza la fiscalidad, no globaliza los derechos humanos, no globaliza las relaciones laborales y no globaliza ni el salario mínimo. Entonces, evidentemente esta Unión Europea no nos vale. Nosotros luchamos contra esta Unión Europea, que por cierto construyeron otros, que son el bipartidismo, que ya denunciamos en su momento, cuando denunciamos el Tratado de Maastricht, cuando a Anguita le llamaban loco y le sacaban el opinión peleando contra Molinos, pero no era Anguita, era toda la organización de Izquierda Unida que estaba realmente defendiendo lo que nosotros decíamos que era verdad. Nos llamaban locos, hoy sabemos que teníamos razón. Entonces nosotros evidentemente defendemos una Unión Europea distinta. El no a la OTAN es cantado, porque además Izquierda Unida surgió en 1986 también como respuesta ante las movilizaciones contra la OTAN. Así que no aceptamos lo de OTAN de entrada no, y tampoco lo de OTAN de salida tampoco, que son otros que también lo están defendiendo. En ese sentido somos muy claros con nuestra propuesta, sin tener capacidad de entrar en más detalle para explicar por qué defendemos eso. Voy rápido, pero no me queda más remedio. Contrato único suele servir para igualar a la baja las condiciones laborales. No hay, porque de hecho es de facto la legalización del despido barato y gratis. Es la legalización del despido barato y gratis. Nosotros decimos, deroguemos las reformas laborales 2010-2012, pero insistamos en una cosa: el problema es la estructura productiva, no es las reformas laborales únicamente, no es la normativa laboral. Hay la misma normativa laboral aquí que en el País Vasco, y en el País Vasco hay la mitad de desempleo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el País Vasco tiene diversificación industrial, tiene empresas de alto valor añadido. Eso significa mayores salarios, mejor reparto de la renta y mayor estabilidad en el trabajo. A nosotros nos desindustrializaron, a toda Andalucía. Nos desindustrializaron y no apostaron por la modernización y la diversificación. Nos convirtieron en mano de obra barata. Nos convirtieron en mano de obra barata para el turismo extranjero y para ser el camino que recorrían las mercancías desde el norte de Europa hasta el sur. Eso hay que cambiarlo. Y eso requiere modernización industrial, diversificación industrial, dentro naturalmente de los límites ecológicos del planeta, teniéndolo muy presente. Pero no es solo una cuestión de qué tipo de contrato, sino dónde se inserta. ¿Por qué hay fracaso escolar en muchos casos? Pues porque yo, por ejemplo, estudié en Málaga, en el Rincón de la Victoria, un pueblo de Málaga. Yo fui el único varón de mi colegio que llegó a la universidad, pero no es porque sea más listo, es porque sencillamente había unos incentivos espectaculares a dejar de estudiar. Incentivos espectaculares que significa: terminas la ESO, te vas al albañil, construcción, el que pone el aire acondicionado, el pladul, las industrias auxiliares, los muebles, las sábanas, el turismo, y cobrabas 2.500, 3.000 euros. Mientras seguir en la universidad eran 300 euros. Es una cuestión de incentivos. Y cuando tú a alguien que además normalmente no tiene cultura política, por lo general le dices: ¿qué prefieres? ¿Estudiar 15 años más con la aspiración de cobrar 300, 500, 900 euros o inmediatamente trabajar por 2.500 euros? Ese sistema estaba creado políticamente por el Partido Popular y el Partido Socialista, no solo en la baja cualificación. La gente que siguió estudiando estudió arquitecturas, ingenierías y todo al calor de la construcción y de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, son fracasos de quienes pusieron eso en marcha y son gobiernos anteriores. Y termino con la típica pregunta que me hacen siempre, ¿qué tal Podemos? Además, como sabéis, lo digo irónicamente, hay cierta tendencia a que en política haya dos eras, ¿no? Está la era pre-Podemos y la era post-Podemos, al menos en el tipo de preguntas que nos hacen a nosotros y a nosotras. Lo cierto es que tiene que ver también con esta espectacularización de la política, en la que yo he hecho ruedas de prensa presentando el plan de emergencia social, como propuestas de los desahucios, como propuestas para cualquier ámbito de la vida política, y al final siempre me preguntaban los periodistas: pero a ver, ¿tú te llevas bien con Pablo o no? Y eso era el titular. Y entonces, evidentemente, nosotros no es que estemos hablando continuamente de eso, pero nos preguntan y hay una cierta dominio de la dictadura de la audiencia, de la dictadura de los titulares, que nos lleva a eso. Ahora bien,
Yo soy el primero que considera que había que haber construido la unidad. De hecho, a mí me han llamado de todo en mi propio partido por intentarlo en algunos casos. Lógicamente, eso tiene que ver con el ADN nuestro, que creemos que los problemas de la gente están por encima de los problemas de las siglas, muy por encima de los problemas de las siglas. Entonces eso significa que nosotros, o por lo menos yo lo tengo muy claro, yo no soy un patriota del partido. Yo no soy un patriota del partido, soy un patriota de ideas. Soy un patriota que defiende unos programas determinados y que yo quiero hacer la revolución y no me importa el nombre de quien la haga. Pero ahora bien, las confluencias se hacen desde una palabra bellísima de la izquierda que se llama reconocimiento. El reconocimiento implica que tú aceptas al otro tal y como es y colaboras con él tal y como es en los espacios que tienen en común. Esa palabra tan bella que nos ha permitido luchar conjuntamente a lo largo de la historia en muchas ocasiones no era aceptada por Podemos. Podemos no reconocía ni reconoce a Izquierda Unida. Le parecemos demasiado de izquierda para su estrategia de camino hacia el centro. Son palabras de ellos. En realidad, ellos son una maquinaria electoral, de nuevo, palabras de ellos, que renunciaron a ir conjuntamente con Izquierda Unida, salvo aquellos lugares donde se han visto obligados, Galicia y Cataluña. Así que, lógicamente, nosotros respetamos esa posición, no la compartimos, porque creemos que desde nuestra diferencia, siendo políticos, proyectos políticos diferentes, lo que la gente pide en la calle es unidad. Lo que el clamor popular de la gente pedía es unidad. Lo vimos en las elecciones municipales. Donde solo se pudo ganar al bipartidismo fue donde hubo unidad. En Madrid, Zaragoza, Barcelona, Coruña, Ferrol. Por lo tanto, nunca entendimos por qué Podemos seguía insistiendo en que ir en solitario era la solución para la sociedad, porque no la vemos. Ahora bien, nosotros vamos a converger siempre en términos programáticos y tenemos enormes diferencias con Podemos, especialmente en este giro al centro que ha hecho pues, que ya renuncien a la educación laica, que renuncien a que los centros concertados acaben, que renuncien a salir de la OTAN o que directamente, por cierto, hoy entrevista a Íñigo Rejón, diga que no hay que nacionalizar ninguna empresa estratégica, sino que hay que hacer libre mercado en el sector eléctrico. Esto lo dicen ellos. Y nosotros con ellos no vamos a ir. Y yo, sobre todo, una cuestión de formas, naturalmente, no puedo compartir la política de fichajes. Eso es una política de fútbol. Pero la política no es una carrera profesional en la que tú eres Messi, depende del contrato que te ofrezcan, te vas a un equipo o a otro y te cambian la camiseta. La política son principios y valores y la política son organizaciones. Yo no soy quien soy, sino es porque detrás nuestra, detrás mía, hay miles de personas que han luchado incluso en los tiempos más difíciles, cuando aquí el 90% de la gente votaba Partido Popular y Partido Socialista. Y esa gente es la que merece que aprendamos de ellos también para pensar en el futuro. Y por lo tanto, ninguno de nosotros y nosotras ha venido a la política por otra cosa que no sean principios y valores. Principios y valores recogidos de las luchas históricas. Y cuando alguien nos ofrece un contrato laboral para irnos a otra formación política, tenemos la necesidad, desde la elegancia, la educación que nos caracteriza, de decir, ese no es el camino para construir una sociedad más justa. Queremos colaborar, cooperar desde el reconocimiento. Pero dos no colaboran ni cooperan si uno no quiere. Así que, desgraciadamente, el ámbito de la responsabilidad, yo que me he tirado todos los meses reuniéndome con todo el mundo, intentándolo, hasta el punto que, como decía antes, he asumido todo tipo de críticas naturales y en algunos casos pues bien intencionadas, yo no he dejado la piel por intentarlo. Ahora bien, dos no colaboran si uno no quiere. Creo que la estrategia de Podemos en ese caso particular beneficia claramente al señor Florentino Pérez, pero evidentemente nosotros no tenemos capacidad de decidir por ellos ni queremos hacerlo, así que seguiremos construyendo para fortalecer que el día después este país tenga una fortaleza y un instrumento de izquierdas al servicio de las clases populares. Abrir un último bloque de 2 o 3 preguntillas más. Vamos a ir por aquí si no importa, que también había compañeros. Compañero. Más fuerte. La pregunta es no cómo nos vaya a subvencionar, sino cómo hacer que haya una demanda por parte de la sociedad que demande ese tipo de cultura, que no solo es muy bonito, sino que también es un instrumento de libertad. Después la segunda pregunta va con respecto a la memoria histórica, esta es muy importante. Va a ser el fuerte con la banda de compañeros del PUM y de la CNT en 35. Gracias. Compañero de Castellán. Sí, bueno, yo tenía dos preguntas, una de carácter más humanitario respecto a la situación que están viviendo los refugiados de guerra en Siria. Para ponernos un poco en datos, Turquía está recibiendo ahora mismo 2 millones de refugiados, Jordania, que tiene
800.000 habitantes, está recibiendo 600.000. ¿Qué piensas sobre que en Europa, y aquí en España aún más, se juguetee con cifras para coger una sexta parte de lo que tiene Jordania? Y lo segundo sería de carácter más ecológico. ¿Cuál es vuestra propuesta en términos ecológicos, anticontaminación, residuos tóxicos? Y bueno, si quieres hablar de algo de nucleares. Hay una cuestión ahora mismo que gravita sobre que es el tema de los tratados transatlánticos de libertad. Esta cuestión informativamente es opaca, me interesa que se vea. Tampoco la veo en el debate hoy. Por sintetizar, cierra el ciclo de construcción de una sociedad neoliberal caracterizada por todo lo que hay dicho: paro, precariedad social y laboral, exclusión social, emigración, etc. Y por otro lado, persigue un poder global, no solamente económico, sino también político, de las grandes corporaciones multinacionales. Esa cuestión, que es de suma importancia, como digo, y tú sabrás que está ausente de la red de comunicación. Me interesaría saber la opinión de Izquierda Unida sobre eso. Un compañero de aquí, Fernando. Yo ayer, buenos días, y agradecerle por su presencia, Antonio Alberto. Ayer el portavoz del Partido Popular, manifestando las propuestas económicas del Partido Popular, argumentaba, y más o menos en una línea contra la línea de lo que usted plantea, la economía como un modelo técnico que tiene su orientación ideológica, por supuesto, y él planteaba al final de que su modelo, de su partido, ¿no?, siempre procura generar condiciones económicas favorables en España, hablando del modelo productivo, con el objetivo de no perder la inversión extranjera y, por supuesto, que no le timen las piernas a los acreedores. Yo le hice un rebate y automáticamente están aquí presentes el decano y el compañero. Yo le decía que eso es un dogma de fe, tanto un dogma de fe a nivel político como a nivel económico, ¿no? Realmente la inversión extranjera es buena, pero no siempre es buena, ¿no? El caso de Ecuador. El caso de Ecuador y su cambio y su giro en las políticas, como las palabras dicen mucho, es inversión pública por el lado de Rafael Correa, es gasto público por el lado de la oposición neoliberal. Sin embargo, sí que se nota en un modelo social donde están haciendo inversiones que se hacían aquí en España hace 25 o 30 años, ya tienen resultados positivos, no hace falta toda inversión extranjera, le pueden tener las piernas a los acreedores, porque la economía sigue funcionando. Solamente hubo 2 años de que no vino inversión extranjera, sin embargo se volvió a reactivar la economía en un modelo donde el dogma SDF de generar condiciones económicas favorables para que la inversión extranjera no se vaya, que no le tengan los acreedores. Mi pregunta es, aquí en España estamos por supuesto en un modelo productivo mucho más avanzado. ¿Cuál sería la propuesta de Izquierda Unida para hacer tomar las piernas a los acreedores, para tener inversión extranjera, pero no demasiada, sino la junta necesaria, y por supuesto apostando cuáles serían los mecanismos y las estrategias concretas para apostar por el desarrollo de un modelo productivo aquí en España basado en el conocimiento digital y el conocimiento financiero? Gracias. No, bueno, pues perdón para los que no puedan entrar en más preguntas, pero bueno, me gustaría en todo caso. Vamos a ver, empiezo por el final. Pues la inversión extranjera directa puede ser un mecanismo que puede ser bueno o puede ser malo, depende. A ver, si viene y se han creado las condiciones porque en nuestro país resulta que hay profesionales del sector sanitario altamente cualificados y vienen empresas farmacéuticas muy concretas para una línea de producto y generan puestos de trabajo, pues puede ser positivo. Ahora, si la innovación y la I+D, perdón, la inversión extranjera directa resulta que es Eurovegas, pues naturalmente eso lo único que es perversión absoluta, modelo rentista parasitario, que lo único que hace es fortalecer y apuntalar un modelo profundamente regresivo. En ese sentido, no hay que estar a favor o en contra de la inversión extranjera directa, sino hay que ver qué modelo es el que queremos, y en función de ese modelo pues se querrá o no se querrá poner en marcha determinadas condiciones de facilidad o de dificultad. Evidentemente, aquellos que vengan, a los capitales que vengan para especular, hay que ponerle las dificultades. Cuando dicen, no, es que se va el dinero, perdona, vamos a ver qué dinero. ¿Se va el dinero que ha venido para especular con los fondos buitres? Aplaudo. Aplaudo porque esa gente se tiene que ir, los fondos buitres. Ahora, que viene el dinero para la inversión pública, para generar puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido, adelante, facilidades por un tubo. Entonces se trata de, evidentemente, no ser maniqueo ni ser alguien que reduzca el problema entre blanco y negro. Sobre los acreedores, aquellos que nos han prestado dinero durante la crisis, o más bien que han especulado contra nosotros, aunque hayan salido ya del juego,
Tened presente que gracias al Banco Central Europeo, durante los 6 años que llevamos prácticamente de crisis, 7 años que llevamos de crisis, el Banco Central Europeo le ha dado dinero al 0,5% a los bancos y los bancos nos han prestado dinero a nosotros al 4,5%, 5%, 6%. Creo que no es algo generoso, creo que es una estafa. Creo que es una estafa porque el Banco Central Europeo somos nosotros y nosotras. Cuando yo le doy dinero a Antonio Maillo al 1% y él me lo vuelve a prestar al 5%, yo soy bastante tonto, por lo general. Lógicamente eso es lo que ha sido el Estado español, que no ha sido tonto de falta de inteligencia, sino de una visión política orientada a satisfacción de unos intereses muy concretos. En economía, como sabéis, se dice mucho aquella frase de Keynes de que si debes 1.000 euros al banco tienes un problema, si debes 1.000 millones de euros al banco es el banco el que tiene el problema. Así que cuando tenemos un 100% de la deuda, Producto Interior Bruto endeudado, equivalente, nosotros lo que tenemos claro es que tenemos la sartén por el mango y que tú lo que tienes que hacer es, como han hecho otros países de América Latina, que es sentarte a negociar y a reestructurar la deuda. Y a reestructurar la deuda que es ilegítima, y la ilegítima pues a lo mejor no la pagas, y la legítima pues empiezas a reestructurarla, la vas a pagar hasta el último céntimo, pero evidentemente no la puedes pagar de forma inmediata para priorizar ese pago en vez de la sanidad y la educación pública, que es lo que buscaba el artículo 135 del Partido Popular y el Partido Socialista en nuestra Constitución. Lo que tienes que hacer es decirle: señor, usted me prestó este dinero, está muy bien, este dinero lo hemos dedicado para pagar unas pensiones o para pagar unas prestaciones por desempleo, pero resulta que no te voy a poder pagar en el plazo que habíamos estipulado. Permíteme que te pague en 20 años, en 25 años, que te vaya pagando los intereses, vas a cobrar hasta el final, pero nos va a permitir dedicar ahora la prioridad a la emergencia social que pasa a nuestros ciudadanos. Es algo absolutamente sensato. Es algo absolutamente sensato al mismo tiempo que aquella que ha sido producto de la especulación dices directamente no te la pago. O mejor, haces lo que hizo Argentina. ¿Qué le dices? A ver, señor especulador, señor George Soros, usted va a cobrar el 20% o el 0%. Elija. Eso es de negociación y de diálogo que dependen de lo que siempre depende de la política, la correlación de fuerzas. Preguntaba un compañero sobre la cultura y el conservatorio. Es interesante porque tenía que ver con lo que yo decía de los incentivos y desincentivos del propio sistema capitalista. La propia educación está haciendo que yo empecé en económicas con 5 años, no que empecé con 5 años yo, eso sería muy prematuro, sino que la carrera tenía 5 años, duraba 5 años cuando yo empecé la carrera. Ahora dura creo que 3 y medio y depende de la facultad incluso 4, ¿no? Lo que están haciendo es quitar las asignaturas por lo general de pensar. Así es. La historia de económica de pensamiento, la teoría económica, bueno, ya no te cuento, pero las filosofías y las antropologías y todo demás desapareció hace tiempo. Lo que te dejan son las asignaturas de habilidades. Las econometrías, las contabilidades, las que te permitan ser un instrumento válido para generar beneficios aunque no tengas ni idea en el mundo en el que vives, para que nos entendamos. Es decir, la universidad entendida única y exclusivamente como fábrica de personas, de trabajadores, sino de personas con una concepción política de la comunidad más amplia, que es lo que nosotros creemos que tiene que ser compatible. Esto tiene que ver con, evidentemente, el criterio de rentabilidad. Lo que decía antes, cierra facultades de antropología, porque ¿quién quiere un antropólogo? ¿Qué empresa quiere un antropólogo? Muy pocas. Sin embargo, la antropología es básica para nuestra sociedad, para entender de dónde venimos y para otra serie de cuestiones de investigación. Lo mismo pasa con la cultura. Si tú organizas una sociedad vinculada únicamente a la rentabilidad, pues al final pues tendrás entre cultura aquello que son pues Operación Triunfo, que será muy bien visto, porque tiene una audiencia tremenda, pero otra serie de elementos que son básicos, pero no son tan rentables, como puede ser una cultura más de pequeño municipio, una cultura, digamos, colectiva, de barrio, etcétera, pues no estará protegida. Y creemos que hay que protegerlo, no solo por una cuestión de bajar el IVA, que evidentemente ayuda, sino por una concepción diferente. Yo cuando estuve en Grecia, en Atenas, el año pasado prácticamente, hace menos de un año, las elecciones, unos vecinos me contaban algo tremendo, y era un caso que había salido además en la prensa francesa, pero no salió en española, y era que al lado de la academia siempre había un olivo que le llamaban el olivo de Platón. Le llamaban el olivo de Platón, y evidentemente no era el mismo, pero siempre había habido un olivo, y evidentemente le llamaban así como una expresión cultural. Grecia siempre ha tenido muchos teatros, muchos espacios culturales. Por cierto, la mayoría de ellos todos cerrados, todos liquidados por la crisis. Pues resulta que hace 2 inviernos ese olivo fue talado para calentar los hogares. Desapareció un símbolo de la cultura en Grecia por el frío.
de la gente. Es una expresión simbólica de cómo la crisis lo que hace es destruir también los valores y los principios y los elementos culturales que dan sentido a nuestra comunidad política. Si no se protege eso, al final lo que tenemos es imperialismo cultural de otras potencias económicas. Entonces, ya no es solo la cuestión de Reyes Magos o Papá Noel, es una cuestión mucho más profunda. Es una cuestión sobre la cultura de nuestra tierra, y nosotros somos una tierra con enorme tradición y bagaje cultural que deberíamos proteger. Y eso es una cuestión de cultura, no solo de presupuesto, no es de tanto te doy, tanto te doy para hacer películas, es algo mucho más importante que, por ejemplo, Francia lo hace muy bien. Francia tiene una concepción de Estado, no son leyes para las próximas elecciones, son leyes para todas las generaciones, que empezaron en los años 50 y que todavía no han terminado de proteger. Por eso Francia es, en ese sentido, muy proteccionista de su propia cultura, y por eso hace tantas maravillas culturales, que nosotros no es que no hagamos maravillas culturales, sino que no tienen el apoyo público para que puedan ser conocidas. Por cierto, con toda la rentabilidad que se le podría sacar si esta gente fuera inteligente, porque tenemos América Latina con un idioma compartido que podría ser, evidentemente, un mercado clarísimo para poder potenciar nuestra cultura. Por tanto, no es una cuestión solo de presupuestos, pero evidentemente apostamos por ahí. Sobre la memoria histórica es recuperar esa parte de la cultura, esa parte del sentimiento y del ADN de la gente que luchó a favor de la democracia y que fueron, sin embargo, derrotados. Naturalmente, yo, que además vengo del movimiento anarquista, te estoy diciendo claramente que se trata de una memoria histórica incluyente y que no se trata de una memoria histórica que, digamos, simplemente esté vinculada para el Partido Comunista, sino que es una memoria histórica incluyente. Sobre los refugiados, alguien preguntaba por ahí, yo detesto una Unión Europea que no solo se lleva las manos a la cabeza de forma hipócrita cuando ve refugiados y no se pregunta por qué huyen esos refugiados, porque si se hiciera esa pregunta se darían cuenta de que son los países occidentales los que han bombardeado sistemáticamente y generado el caos y la destrucción y alimentado a un montón de fanáticos yihadistas que son los que están haciendo crímenes de lesa humanidad y haciendo que la gente tenga que huir a la desesperada, como hemos estado viendo en este tiempo. Pero además detesto una Unión Europea que trata a las personas como mercancía y que las subasta en virtud de cuotas como si esto realmente fuera un mercadillo. Creo que eso es intolerable y al mismo tiempo es peligroso porque el ascenso del fascismo es una realidad en Europa. El ascenso del fascismo es una realidad en Europa, no solo en Francia, donde Le Pen va encabezando los sondeos para las próximas elecciones, sino que es también en Hungría, donde hay un gobierno de extrema derecha, y en el norte de Europa, en Dinamarca, en Suecia, donde la extrema derecha está creciendo al calor de discursos populistas de extrema derecha que sitúan la culpa de todos los males en la inmigración y en cuestiones culturales relacionadas con la religión. Evidentemente necesitamos ser claros y contundentes y no ser tibios, porque lo que nos estamos jugando es verdaderamente un futuro que tiene que ver con todo eso. Sobre lo ecológico, nosotros somos conscientes de la crisis ecológica. Somos conscientes al mismo tiempo, si hay aquí alguien que sea de ciencias, de que la segunda ley de la termodinámica debe ser aplicada a la política, porque evidentemente no tenemos ninguna capacidad de mantener un modelo de producción y consumo como el nuestro en el futuro. Ha de cambiar radicalmente. Yo soy anticapitalista, entre otras cosas porque soy ecologista. No concibo otra forma de entender el ecologismo que no sea poniendo en cuestión el modelo de producción y consumo irracional basado solo en la rentabilidad. Es como estar en una bicicleta que solo busca crecimiento económico cuando sabemos que esa bicicleta va camino del abismo. Por lo tanto, lo que necesitamos es apostar por una diversificación industrial, energías renovables e ir hacia una sociedad, vamos a llamarlo una sociedad solar, que nos haga que podamos apostar porque la fuente de nuestra energía sea el sol, y para que el consumo de materiales, que es en realidad el principal de los problemas que enfrenta nuestra sociedad, sea algo que se pueda controlar. Lo que no tiene sentido es apostar por modelos de producción y consumo en los que os tenéis que trasladar 50 kilómetros a un centro comercial para comprar una naranja que viene de miles de kilómetros, cuando tenemos a nuestro alrededor una capacidad enorme sin producir un gasto ecológico y además promocionando el empleo propio. Eso hay que darle una vuelta brutal, y eso significa incluir la ecología política más que el ecologismo, la ecología política de forma transversal en nuestras cuestiones. Y solo me queda la cuestión del TTIP, que tiene que ver con el propio proceso constituyente que está existiendo, su proceso constituyente dirigido por la oligarquía, que tiene como objetivo crear instituciones supranacionales a las que no tenemos acceso y que permiten consolidar un orden social profundamente regresivo. El TTIP permitiría, si se aprueba la cláusula de protección de inversores, por ejemplo, que las empresas puedan demandar a los gobiernos elegidos democráticamente porque les parezca que una ley les invade o les afecta a los futuros beneficios. Imaginaros que llegamos a un momento. Está aprobado el TTIP con esa cláusula. Significa que si Antonio y yo ponemos en marcha una ley para proteger a la ciudadanía frente a los abusos de una gran empresa, esa gran empresa
podría recurrir a un tribunal que está más allá de nuestras fronteras para decirle, es que esto afecta a mis beneficios del futuro, quiero una sanción contra el gobierno de Maillo y de Garzón. Evidentemente eso que es una distopía para nosotros y una utopía para las grandes empresas, las grandes fortunas, es lo que se está negociando de forma tan oscura, tan transparente, que de hecho tenía sentido aquel tuit que vi hace un tiempo que decía algo así, dice, el TTIP es tan bueno, tan bueno, tan bueno que nos lo están ocultando para que no nos vengamos arriba. Es parte de ese proceso, nosotros lo hemos denunciado en el Congreso, hemos pedido un referéndum para cuando se pudiera aprobar, votaron en contra Partido Socialista, Partido Popular, esto fue hace ya varios años, he debatido yo concretamente muchas veces sobre esto, hay un libro que hemos escrito entre varios compañeros, es gratis, no quería hablar de mi libro, es gratis, está en internet y son preguntas para la pedagogía, porque afecta no solo a la cuestión ecológica, la cuestión sanitaria, que también, sino a la cuestión de la agricultura, la cuestión de la democracia, es verdaderamente un golpe de Estado. Ya hubo uno que recordaréis, si tenéis esa memoria, es el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que lo derribamos. El AMI, el fracasado AMI, fue un intento de crear esa estructura supranacional alejada de la gente, pero que generaba un ordenamiento jurídico que nos vinculaba a todos y a todas en beneficio de las grandes empresas. Fue derribado. Ahora bien, hay que hacer pedagogía, hay que explicar a la gente esto, hay que explicar lo que nos jugamos, pero hay que ser optimistas. Grecia, el gobierno de Grecia, por ejemplo, ha dicho que no lo va a firmar y el TTIP tiene que ser firmado por todos los miembros. En ese sentido, creemos que se puede derribar también y se puede seguir acabando con él. Solo dejan ver las negociaciones a los eurodiputados que firmen una cláusula de confidencialidad que diga que si dicen alguna de las cosas al entrar en la sala, porque les permiten entrar a una sala donde están algunos papeles de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, no pueden tener ni boli, ni lápiz, ni ningún tipo de medio para recoger esa información, solo pueden leerlo, pero tienen que firmar la cláusula de confidencialidad, según la cual, como digan algo de lo que lean, se pueden iniciar acciones legales del Parlamento Europeo contra esos eurodiputados. Imaginaros si es, digamos, bueno el pacto que está protegido por ese tipo de procedimientos. Ha habido filtraciones de documentos anónimas que dan luz de lo que verdaderamente se está tejiendo. Es como el Maastricht del 92, mucho más peligroso, mucho más potente, y evidentemente tampoco se está hablando de ello, como normalmente de las cuestiones, pero el Parlamento Europeo tiene esas informaciones y podéis acceder a través de páginas oficiales para ver lo que se está avanzando. En cualquier caso, la posición nuestra es clarísima, es un no al TTIP, es un no a cualquier tratado de libre comercio que sea desastroso para nuestra gente, para las clases populares. Siento que hable tan rápido, habréis visto que no está entre mis habilidades la contención verbal, pero de verdad ha sido un lujo compartir esto con vosotros y con vosotras. Nos vemos.